Iniciaremos con un tema muy interesante, lo vamos a llamar así, y es que antes de empezar toda esta metodología del curso de Neurofisiología de la Conducta, es importante hacer una introyección. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces tenemos que vernos nosotros antes de ver a los demás. Si estamos hablando de aprender, entonces debemos de entender cómo aprendemos. Y como siempre lo he repetido, a veces estos postulados no son los postulados importantes de que sean los correctos. Es decir, cómo aprendemos nosotros significa cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y no solo en este aprendizaje, sino en otros aspectos, sobre todo los emocionales. Entonces, el tema de hoy, para empezar, vamos a hablar acerca de los fundamentos básicos para explicar cómo se aprende o cómo aprende el cerebro. Para ello vamos a hacer un recorrido importante de lo que la neurociencia dice. La neurociencia dice que el aprendizaje es un proceso cerebral que conlleva cambios perdurables, medibles y específicos de la conducta humana. Antiguamente se decía que aprender era cambiar la conducta, pero hoy se dice que este proceso es a nivel cerebral y que obviamente va a modificar algunos aspectos de nuestro cerebro. Implica una construcción y una reconstrucción de lo que ya sabemos o de lo que conocemos. Y se basa en qué cosas aprendimos, qué cosas tenemos habilidades y qué cosas tienen un valor. Por lo tanto, es un reaprendizaje, podríamos decir. Son mecanismos desafiantes, fascinantes, dinámicos y complejos en el procesamiento cerebral. El cerebro está organizado fisiológicamente para realizar este tipo de desafíos, no para las gratificaciones, no para recompensarse, está para desafiarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, muchas personas, o digámosle en el lenguaje popular o lo cotidiano de entender esto, es que se cree que se es inteligente o que tiene que ver con la inteligencia. Son dos fenómenos muy diferentes, ¿de acuerdo? Claro, en este momento no vamos a ir amplificando ninguno de estos temas, simplemente vamos a decir que primero la inteligencia es un proceso cerebral, ¿sí? Que obviamente se basa en un constructo humano, que significa que no hay cómo medirlo, no hay cómo tocarlo, es simplemente, bueno, sí se puede medir, pero no se puede tocar, no se puede decir está definido en tal estructura como en algunos casos de nuestro cerebro. Por lo tanto, no tiene una localización, no es fija, es variable, sí se puede medir, también se puede desarrollar. Y esto del desarrollo es muy interesante porque esto va a depender del ciclo de vida donde está. Es decir, nosotros constantemente estamos desarrollando procesos de inteligencia constantemente. Y obviamente va a depender de eso, de la etapa de la vida. No es lo mismo un niño de 5 años que está desarrollando ciertas habilidades que le van a permitir responder de manera inteligente una conducta como alguien que lo está haciendo ya adulto en, digamos, en una actividad propiamente dicha. Bueno, y como aprendemos, entonces la inteligencia puede ser una expresión de esto. Entonces es un proceso cerebral. Por lo tanto, para entender ese aprendizaje también, el aprendizaje conlleva una serie de eventos cerebrales que tampoco pueden ser medibles, no pueden ser tangibles en algún momento. Pero para esto tenemos que comprender que hay elementos microscópicos que ya los hemos estudiado, pero que deben ser necesarios volverlos a entender, como por ejemplo estudiar las neuronas. Recordemos que las neuronas están divididas en neuronas sensitivas, motoras y de asociativas, o en algunos casos llamados interneuronas. Y esas interneuronas que van a conectar los sistemas sensoriales con los motores pueden ser locales o distantes. Es decir, que esa neurona va a ser una integración de cómo lo sensitivo produce una respuesta. Y en algunos casos puede ser una interpretación biológica. O en algunos casos puede haber también un elemento específico. Es decir, que cuando nosotros hablamos de neuronas integradoras o asociativas, generalmente estamos hablando de procesos de interpretación de información sensorial, los cuales va a dar respuesta. Se acompaña entonces una neurona de procesos electroquímicos.
de procesos eléctricos, como lo vimos en el potencial de acción, los periodos de polarización, despolarización, repolarización, y que cuyo final es producir una respuesta neurotransmisora, es decir, una respuesta química, para producir el seguimiento o no de ese mensaje que se está transmitiendo. Vamos a necesitar también neuromoduladores, que son neuronas que van a regular ciertas funciones de otras neuronas. Pero también vamos a hablar de algunas neuronas que nos ayudan, como las neuroglias o las glias. Pero también hablaremos de neurohormonas que participan en este proceso. Si se han dado cuenta, estamos hablando de procesos bastante específicos del aprendizaje. Para ello, este conjunto de neuronas que van a producir ciertos circuitos van a organizar estructuras cerebrales. Y por lo tanto, la información va a ser procesada. Como ejemplo, les pongo aquí el procesamiento 1, 2, 3, 4. El procesamiento 1 es la percepción de todos los estímulos. El procesamiento 2 se refiere a la clasificación de estos estímulos, los que al cerebro le interesan y los que no. Y 3 es la interpretación específica de ese estímulo. Y cuarto, puede haber elementos mucho más finos todavía para interpretar esto. En este momento ustedes me están escuchando y pueden estar escuchando cualquier bulla alrededor del lugar donde están. Están procesando. 2, clasifican esta información, o su cerebro lo hace para escuchar un poco más claro de lo que yo estoy hablando. Para eso hacen asociaciones, si recuerdan aún los elementos de memoria, y entonces esa información llega a elementos de memoria que de alguna manera van a producir un recuerdo. Pero van a haber vías específicas, como en las vías, por ejemplo, los circuitos, por ejemplo, el fascículo arqueado, que hace la comunicación entre lo que yo escucho y lo que quiero responder. Por lo tanto, van a haber asociaciones. Pero eso va a depender del contexto o del estímulo externo. ¿Okay? Es importante entender. Por lo tanto, entonces un estímulo que es capaz de alterar nuestras neuronas, para verlos más en términos reduccionistas, puede ser desde adentro o puede ser desde afuera. Estos tienen la capacidad, y así los vamos a definir, como la capacidad de alterar esa membrana neuronal para producir los efectos electroquímicos. Por lo tanto, podemos suponer o decirlo de una manera más específica, que son captados por los receptores específicos. Aquí voy a mencionar 5, ¿no? Los 5 sentidos. Porque aquí es donde se procesa, se conduce, se transforma el conocimiento, y eso permite de alguna manera su interpretación. Entonces estamos viendo de alguna manera, o percibiendo, perdón, todas estas sensaciones que van a dar una respuesta motora. Ya puede ser consciente o ya puede ser inconsciente. Puede ser que mis estímulos ahorita, pero mis receptores se están activando de manera consciente o probablemente de manera inconsciente. Entonces vamos a hablar de un elemento importante, que es el sistema de activación reticular. Es un conjunto de fibras nerviosas que inician más o menos en la parte de la médula oblonga o de la bulbo raquídeo, y va terminando más o menos a nivel del diencéfalo, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que este sistema integra información variada, desde las emociones, desde el equilibrio, desde el sueño, desde la atención, desde procesos un poquito más, diría yo, metabólicos, o tal vez un poquito más de procesos como esenciales, que van a definir el funcionamiento basados en la estimulación de las regiones superiores, ¿de acuerdo? Alexander Luria definía esta parte como el primer sistema, que debería de estimular el sistema 2 sensorial y dar una respuesta motora. Entonces todo estímulo va a pasar por esta región, ¿sí? Y esta va a ser distribuida a otras diferentes formas, y lo va a ser fragmentada, o mejor dicho, fragmentada en segundos, es decir, milésimas de segundo, como se van a dar. Este sistema es muy interesante, les recomiendo el video que habla sobre el sistema de activación reticular, pero para tener un acercamiento nuevo vamos a decir que este sistema va a seleccionar de manera voluntaria o involuntaria lo que le interesa. Es un sistema automático. Obviamente esto va a permitir que se generalice, por ejemplo, una atención hacia un objeto específico, o donde vamos a enfocar nuestra atención. Y ese enfoque tiene sus principios básicos,
que van a permitir enfocarnos en algo que nos permita a nosotros sobrevivir, ¿de acuerdo? Es muy reduccionista el término, pero muchas veces nuestra atención está basada en lo que nos va a proteger, nos va a cuidar, lo que nos va a evitar el peligro. Vamos a buscar novedades y para ello vamos a tener la capacidad de tomar decisiones. Y entonces, si el sistema de activación reticular hace conexiones a diferentes áreas, entonces vamos a hablar sobre la corteza prefrontal, que es donde se hace la conexión para la toma de decisiones. Por lo tanto, la corteza prefrontal es lo que nos va a permitir pensar, basados también en respuestas de lo que en algunos hablan sobre un sistema límbico o un cerebro que siente. Entonces, el sistema SAR es asociado a estas respuestas de tipo emocional. Me atrevo a decir entonces que nosotros somos más emocionales que racionales y lo vamos a ir discutiendo con el tiempo. Una estructura muy interesante es la amígdala, porque esta amígdala es parte del sistema límbico y se interpreta a este sistema límbico como un sistema que nos va a conducir a las sensaciones de miedo, va a ser un filtro afectivo, es decir, va a interpretar el entorno interno, externo sobre lo que está pasando y va a ser un filtro de lo que le está amenazando, ¿sí? Por lo tanto, va a bloquear en algún momento datos que le molestan, va a bloquear datos o va a activar datos que pueden producirle una amenaza. Muchas veces tenemos personas con trastornos de ansiedad que pueden estar haciendo este tipo de acciones fisiológicas. Por ejemplo, el estrés o las emociones negativas van a bloquear el aprendizaje. Si ustedes se mantienen estresados, si ustedes se mantienen con miedo, si ustedes se mantienen preocupados, si se mantienen con alguna situación negativa, va a interrumpir y bloquear el aprendizaje. Entonces, lo contrario lo favorece. Significa que si me mantengo relajado, tranquilo, alegre y pasión, como lo hablamos anteriormente, pues obviamente vamos a tener mejor respuesta, ¿sí? Entonces, cuando es positivo un proceso o un estímulo, tiene una alta posibilidad de convertirse en memoria de largo plazo, cuando es positivo. Por lo tanto, entonces no está por gusto decir qué pasaría si fuera negativo. La información pasa de largo, la información no se da. Entonces, esa información para aprender también tiene que pasar por el recorrido del tálamo. Y aquí podemos hablar sobre el aspecto cognitivo, es decir, cómo las emociones podrían racionalizarse de cierta forma. Por eso es que es llamado un centro de relevo cognitivo, porque va a enviar la información a diferentes partes de la corteza prefrontal. Cuando hablemos de visión ciega o cuando hablemos del término de selección natural y cuando hablemos sobre los aspectos de la conciencia, vamos a ver exactamente qué es lo que hace el tálamo en esta. Entonces va a procesar información y va a convertirse en diferentes formas de accionar, porque va a activar circuitos que van a ser, digámosle, que van a traer información de los sentidos para buscar patrones de identificación y así desechar información. Es decir, la información que viene de los sentidos es clasificada, por eso yo a esto lo llamo cognitivo, porque lo que hace es una percepción un poquito más racional de lo que estamos recibiendo. Y entonces estos circuitos van a permitir proyectarse a diversas regiones de nuestro cerebro. Entonces regresemos a entender algunos circuitos, por ejemplo, que vamos a ver circuitos sensitivos, vamos a ver circuitos motores, vamos a ver circuitos cognitivos y aquellos que van a hacer una regulación emocional. Todos estos temas van creciendo en su profundidad. Estamos hablando de aspectos básicos, complementarios, que conforme pasemos vamos a ver más profundo. Este conjunto de conexiones obviamente hace acciones sinápticas, porque de alguna manera permite que las neuronas se comuniquen entre ellas para producir una respuesta conductual. Y va a permitir que se comuniquen con otras estructuras más lejanas y lo podrían hacer a través de la migración neuronal. Por ejemplo, palabras nuevas o datos nuevos en nuestro cerebro va a crear nuevas conexiones nerviosas. Pero eso va a depender de la experiencia o de la exposición, ¿sí? Bueno, aquí vemos nosotros el famoso circuito de Papez, que es un circuito muy interesante que se relaciona con toda esa regulación emocional, porque parte del hipocampo
y llega hacia las regiones prefrontales, es decir, el circuito que conecta ambas regiones desde el hipocampo, tálamo, hipotálamo, el giro dentado y las regiones prefrontales. Pero para esto debemos entender que en el neurodesarrollo debe de haber una ampliación de estructuras, ¿sí?, para aprender. En pocas palabras, cada vez que aprendemos y cada vez que memorizamos o cada elemento que lo transformamos en memoria a largo plazo, vamos a tener nuevas conexiones, es decir, vamos a tener más espinas dendríticas, vamos a tener más ampliación de esto y conforme lo sostengamos, ¿sí?, vamos a producir mejor aprendizaje. Entonces, obviamente esto va a generar más circuitos que van a conectar nuevas áreas y las van a almacenar. Su activación repetida, o sea, es decir, estimular constantemente estos circuitos, va a fortalecer y consolidar la información. Por lo tanto, entonces vamos a codificar información, vamos a consolidar información y obviamente vamos a evocar información. Lo que pasa es que se va a disminuir la posibilidad de un podado, es decir, las dendritas no van a podarse si están conectadas. Cada vez que aprendemos algo y repetimos algo, estamos conservando estas conexiones nerviosas. Si estas no se dan, pues van a podarse, es decir, van a degenerarse y van a producir pues la pérdida de la información. No necesariamente estoy hablando patológicamente, es decir, olvidamos cosas, ¿sí? Pero acá hablamos de la estructura más importante que es el hipocampo, ¿sí? Ya todos conocidos, porque es parecido al caballito de mar y se encuentra en la región temporal cercano a la amígdala. Por eso hablamos también de la amígdala como una estructura que participa también en los procesos emocionales. Entonces, nuestro hipocampo va a producir información que la va a clasificar desde un proceso de administración de información de corto plazo, traducirlas a largo plazo para consolidarlas. Todavía se habla y todavía se escucha de que el hipocampo almacena información. Lo que vamos a tratar de ir quitando y explicando es que el hipocampo administra la información. Y obviamente tiene otros elementos para producir esto. Por lo tanto, mucha de esa información del hipocampo es llevada a la corteza prefrontal y va a permitir también una información de los procesos de memoria de trabajo que son parte importante de las funciones ejecutivas. Entre más aferencias tiene, es decir, entre más mensajes que manda, hay más conexiones, ¿de acuerdo? Entre más conexiones tenga, más va a producir. Entonces aquí tenemos una imagen muy interesante de cómo se hace ese proceso de aprendizaje desde un filtro sensitivo, desde un filtro afectivo y desde un filtro cerebral. El entorno lo vamos a definir como la parte externa que produce estímulos. Recordemos que aprender en algún momento es un fenómeno que puede ser eh, imprevisto o puede ser ejecutivo, que significa todos los días estamos aprendiendo formalmente y todos los días estamos aprendiendo experiencialmente. Por lo tanto, los que se ponen como filtro sensitivo van a ser los sentidos, ¿sí? Y por ello hablamos nosotros de una memoria sensorial, por ejemplo, del recuerdo que nos trae. Hay cosas que hemos ido aprendiendo, pero que no necesariamente fueron formales. Y por ello tenemos una memoria sensorial muy interesante. Esas percepciones, por ejemplo, cuando alguien está nadando, tiene una sensación de miedo, sobre todo si no sabe nadar, y tiene una sensación de amenaza. Pero conforme la sensorialidad y digamos, el entrenamiento y todo va produciendo esa memoria sensorial, los músculos se van a adaptar a esa memoria y van a responder, digámosle, quitándoles el miedo al agua o aprendiendo a nadar, ¿sí? Y esa información obviamente debe traducirse en conocimiento. Cuando hablamos de los filtros afectivos, donde participa el sistema límbico, este sistema límbico clasificará todo aquello que le amenaza o todo aquello que le amenaza la supervivencia. Por lo tanto, es analizada esa información. Si esa información no es amenazante, ese flujo va a permitir que se den filtros cerebrales, es decir, va a producir patrones
que de alguna manera van a producir conexiones nerviosas, es decir, van a formar receptores, van a formar elementos estructurales en las membranas celulares neuronales para hacer ese tipo de conexiones. Es decir, va a haber una modificación estructural cuando aprendemos. Si ustedes van a iniciar una actividad, un trabajo, una carrera y se les pudiera colocar unos electrodos para medir cuánto crece su cerebro o cuánto, mejor dicho, crecen sus conexiones, se van a dar cuenta que cada cosa que aprendemos van a ser modificadores conductuales. Sin embargo, me atrevo a decirles que cuando hablemos de filtros afectivos, a veces esos no se van formando porque se van clasificando, es decir, a veces a nivel del sistema límbico no aprendemos cosas, ¿de acuerdo? A veces, y lo voy a dejar en controversia. Por lo tanto, pues esa memoria sensorial debe convertirse a lo largo a un proceso que se vaya a consolidar como una memoria a largo plazo y que eso obviamente se traduzca en un conocimiento. Bueno, como estamos hablando de memoria, la memoria es un proceso cognitivo que va a permitir aprender de la experiencia o de los elementos pasados, tanto en términos de cómo lo adquirí como de cómo lo recuerdo o lo evoco. Y para ello tenemos que entender que mucho de la memoria va a ser sensorial, ¿sí? O sea, es rápida, es fugaz y tiene la capacidad para procesar mucha información. Les decía hace un rato, ustedes escuchan muchos sonidos, puede ser parte de esto que haga una clasificación. Pero entonces vamos a filtrar y organizar y desechar. Y por lo tanto vamos a guardar todo aquello que nos parece interesante y los vamos a producir desde ese evento sensitivo, pasarlo a un aprendizaje de largo plazo y que obviamente podemos hacer una relación o relacionar, ¿de acuerdo? Muchos aspectos que nosotros tenemos y cuando alguien habla de esto, de la memoria, siempre habla de qué elementos nosotros podemos relacionar. Yo a esto lo llamo correlación porque palabras, hechos, números me hacen una relación con lo que yo tengo procesado en mi mente. Por ejemplo, la memoria de trabajo, ¿sí? Y la memoria de trabajo, pues es una memoria activa, es una memoria de recuerdo inmediato, es como para cuando ustedes les preguntamos su dirección, el número de su documento de identificación, cuando les preguntamos, por ejemplo, qué bus o qué ruta utiliza o alguna clave específicamente. Entonces aquí se habla de que se pueden almacenar desde 4 a 7 dígitos al mismo tiempo. Y esto permite también, pues, que le llamemos la memoria operativa, que es la que nos permite operar acciones que necesitamos recordar cosas inmediatas, ¿de acuerdo? Va a tomar la información y se va a trabajar durante aproximadamente 20 segundos. Es decir, todo lo que podamos almacenar va a durar 20 segundos. Y esos 25 segundos les tenemos que dar un aspecto de sentido, ¿sí? Un aspecto de la adquisición, del contexto, de las repeticiones, ¿sí? De cómo se comenta o cómo se categoriza cuando lo hablamos. Por ejemplo, es probable que usted haya tenido un evento, digámosle, sensorial negativo en su vida hace unos 4 o 5 años, que probablemente si hoy lo recuerda, lo aprendió, pero que hoy obviamente lo repite de una forma muy diferente. Es decir, conectan una información porque le da una categoría y lo va a recordar. Por ejemplo, si yo, para decir una palabra, yo voy a decir ATP, ¿sí? Para mí ATP puede significar muchas cosas, o para usted, perdón, pero para mí ATP significa trifosfato de adenosina, ¿sí? Pero el ATP es algo que yo repito, algo que yo lo conecto y cada cosa que yo veo, incluso un estímulo visual que diga ATP, lo asocio más a eso. ¿Y qué es el ATP? Es la energía que se produce a partir de la glucosa, para darles un ejemplo. Entonces, la memoria de trabajo va a permitir integrar información cuando se almacena, vamos, no quiero hablar del almacenamiento como tal, sino que es cuando se procesa. Y obviamente, de la forma en que yo adquiero el conocimiento, debe de pasarse a largo plazo. Pero aquí es clave algo que yo en particular digo. Debe de tener un significado, debe ser significativo lo que se aprende. El cerebro debe de poder establecer esta conexión entre la información nueva y la vieja, ¿sí? Para hacer una correlación.
y que deba tener significación. Entonces, muchos de los elementos que nosotros aprendemos probablemente ya los tenemos estimulados en nuestro cerebro y es cuestión de hacer asociaciones como un pequeño ejercicio de entender esto. Por lo tanto, recuerdo, emoción es sinónimo de aprendizaje. El aprendizaje que tenga un impacto emocional fuerte puede ser la diferencia entre el olvido y el recuerdo. Y esto es parte de lo que los especialistas en neuroeducación se dedican, a explicar cómo los procesos emocionales influyen en el proceso de aprendizaje. Entonces no lo olvidemos, que esto tiene mucho que ver con la memoria que ya se hace a largo plazo. Entonces, si yo recuerdo lo que estoy hablando, hablamos de un aprendizaje ejecutivo y hablamos de un aprendizaje cotidiano, que ambos pueden ser de largo o corto plazo. Es decir, la información que yo estoy realizando lo puedo convertir en algo inmediato, en algo de trabajo o en algo a largo plazo. ¿Sí? Ese aprendizaje puede ser consciente o puede ser inconsciente. Si hablamos nosotros de un aprendizaje que se haya convertido en una memoria y que sea consciente, pues va a ser una memoria explícita, algo que podamos hablar, algo que podemos declarar, algo que podemos decir. Y algo que tiene que ver con la semántica, es decir, la interpretación de hechos y números o de acciones que puedan cuantificarse o medirse o explicarse, que tienen que ver con ciertos episodios o episódica que se relaciona a sucesos y tiempos y lugares. ¿De acuerdo? Si yo hablo de una memoria de largo plazo explícita, consciente, puede ser que sea un poquito más formal, ¿de acuerdo? Pasó tal cosa en tal lugar y en tal tiempo. Aprendí esto y aprendí lo otro. Pero cuando nos vamos a la implícita, que es la más interna, que es la inconsciente, que es la que no podemos declarar, pero a veces lo podemos hacer, es algo así como cuando ustedes manejan un carro, están haciendo un procedimiento, o sea, pues una memoria procedimental, una respuesta emocional o una respuesta a ciertos estímulos, que no se van a hacer, digámosle, o que no se vayan ido aprendiendo de una manera formal. Es importante entender eso. Bueno, ¿qué otra estructura participa en el proceso de aprendizaje? Los ganglios basales, el cerebelo, el núcleo accumbens, el núcleo caudado, las partes integradas del cerebelo, que son importantes sobre todo para la articulación de la repetición de la información. Estos van a participar sobre todo en la memoria procedimental, que se relaciona exclusivamente a procesos motores, motorios e idiomotores. Es decir, cómo nosotros integramos nuestros músculos, nuestros movimientos, que se correlacionen con procesos motores de aprendizaje, de procedimientos. ¿De acuerdo? Cuando usted está manejando, aprendiendo a manejar, probablemente se le apaga el carro, pero cuando yo lo aprendió, ya no se le apaga. Pues lo hace de manera inconsciente. Y esta parte era lo que ya les expliqué al principio, ¿verdad? Los procesamientos 1, 2, 3 y 4, que significa procesamiento 1, que es todos los estímulos que entran, procesamiento 2 son la clasificación de los estímulos, el procesamiento 3 es la dirección hacia una estructura específica y cuarto, que no todos lo explican, es un procesamiento más fino, como por ejemplo la relación entre área Wernicke y de Broca. Es un procesamiento cuarto, es decir, que hay una estructura específica que se dedica a eso y sin eso no podemos producir. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una lesión a nivel del área de Wernicke? Un procesamiento específico fino, ¿sí? En el caso del significado del lenguaje. Entonces, aquí podríamos perder la vida, es decir, muertos en vida, que significaría no interpretaríamos nada de lo que estamos hablando. Entonces, por favor, ¿qué tenemos que hacer para aprender? Si empezamos hablando en la parte anterior sobre las estructuras que participaban, según Eren Jensen, en el 2006, explica en su libro Cómo aprende el cerebro, él explica una cosa muy interesante. Y esto probablemente puede ser más trillado, pero es importante que lo vayamos asumiendo y proyectando. Hagamos actividad física, ¿sí? Evitemos estar sedentarios. Movámonos, hagamos actividades recreativas, ¿de acuerdo? Hagamos aprendizajes novedosos. Y es que fíjense que el término de aprendizaje novedoso se relaciona básicamente a algo nuevo que despierte la motivación, ¿sí? No debemos hacer de lo que ya se sabe, es decir, casi que hablar de estos temas con ustedes, que ya es repetitivo, probablemente ya se sabe. Hagamos algo diferente, ¿sí?
hagamos una complejidad coherente, que significa podemos aburrirnos, podemos estar en el caos. Y yo siempre le digo a algunas personas, sienta lo malo, porque no necesariamente tiene que estar bien. La gente quiere que estén bien, la gente quiere que estén alegres, pero debemos hacer, ¿sí? Siempre sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, si me siento triste, debo estar triste. ¿Por qué no? ¿Por qué cambiar ese concepto? Por lo tanto, controle su estrés. El euestrés, el estrés propio. Esto le supone a usted un estrés. Por lo tanto, la condición de estrés, cuando se vuelve patológica, no se entra. ¿Sí? Siempre rodéese del apoyo social, no se mantenga aislado, haga amigos. La pandemia vino a hacer este tipo de cosas, a aislarnos mucho. Por eso es que usted ve conductas ahora de que ya se liberó, digámosle, algunas restricciones, la gente hace reuniones por todos lados. ¿Sí? Debemos ser responsables en esa parte, ¿de acuerdo? Coma bien, haga buena actividad. Solamente con esto de dieta y nutrición, solamente quiero decirles, bajen o quiten el consumo de azúcar. ¿Sí? Mantenga la experiencia en tiempos prolongados y sostenibles. ¿Sí? Es decir, todo lo que viva, todo lo que aprenda y todo lo que hace, extiéndalos, sosténgalos siempre. Como por ejemplo, hablar un idioma, pues debemos prolongar, conversar, leer, revisar, analizar cosas del idioma, sostenerlos constantemente. Y entonces, esta imagen lo tomé del internet únicamente para que comprendamos algunos pasos interesantes de cómo se aprende. ¿Sí? Obtener la información. Obtener la información como primer paso significa lo que el cerebro obtiene a través de los aspectos sensitivos o sensoriales o los receptores. Clasifiquemos la información de lo que queremos hacer. Segundo, hagamos una significación de lo que queremos aprender. ¿Sí? Yo a este término le digo descubrimiento, es decir, si yo quiero significar esto, por ejemplo, estudiar neurociencia, el significado podría ser entender la conducta humana, entender la enfermedad, entender cómo se aprende, entender algunos fenómenos inconscientes. Buscarle un significado. Tres, vamos a formar abstracciones, es decir, formar ideas coherentes, incoherentes, hipotéticas, etcétera, etcétera. Y como cuarto proceso, probarlas, buscarles, explicarlas y de alguna manera fundamentarlas. Y siempre lo sostengo y lo digo, tenemos que hacer procesos con evidencia, sobre todo en la conducta humana, si decimos que esto es un problema, tenemos que tener el fundamento y la evidencia. Bueno, esto ha sido por el día de hoy. Vamos a continuar con los siguientes temas. Por favor, cualquier cosa siempre estaré para servirles.